Hola, ¿cómo estás? Este es tu canal Dina Burns. Hoy vamos a aprender cómo las personas nos olvidamos fácilmente de las bendiciones de Dios. Y en esto incluiremos el error fatal del rey Nabucodonosor. También los amigos de Daniel, Ananías, Misael y Azarías nos enseñarán a no olvidarnos de la palabra de Dios, enseñada desde los principios. Para empezar, te hemos preparado el sumario siguiente. La estatua de oro, orden de adoración, condición mortal, que se cumpla la ley, la acusación, advertencia, segundo mandamiento, confianza plena, no te quemarás. Y por último, conclusiones. Antes de comenzar, recordemos que este capítulo 3 también está escrito en arameo como el capítulo 2. Comencemos. La estatua de oro. Para esto vamos a leer el libro de Daniel capítulo 3, versículo 1 y 2 de la traducción Nueva Versión Internacional. El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro, de 27 metros de alto por 2 metros y medio de ancho, y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego les ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado erigir. Analicemos estos versículos. Al ser reconocido el rey Nabucodonosor como la cabeza de oro y también al saber que Dios le había dado el dominio sobre los hombres y sobre los animales, claramente podemos ver la emoción del rey Nabucodonosor de ser un Dios también como el Dios de los cielos. Se le olvidó muy pronto las alabanzas que le dio a nuestro Señor. Entonces inmediatamente envía al rey a construir una estatua enorme, expresando riqueza y el temor hacia otros imperios. Existen varias creencias por qué el rey Nabucodonosor hizo esta estatua. Algunos estudiosos dicen que era a nombre de su padre Nabopolassar. Otros piensan que fue para honrar al dios Bel. No tiene mucho sentido porque el rey Nabucodonosor adoró al Dios de los cielos por su revelación. Así que esta teoría se encuentra anulada. Y otros concuerdan que fue para su propia vanagloria. La última versión es la más probable porque concuerda como consecuencia del sueño que tuvo. Las dimensiones de esta estatua son enormes. Quería que sea vista sobre cualquier edificación en el área o llanos de Dura. Es decir, probablemente que en la ciudad existían edificios de más o menos 9 pisos de alto. También se duda de las dimensiones de la estatua, porque en codos corresponde a 60 de alto y 6 de ancho. Esto indica un radio de construcción de 10 a 1. Pero si nos ponemos a pensar, también el monumento de Washington, localizado en DC, tiene dimensiones del mismo radio, es decir, 555 pies de altura y 55 pies de ancho. Y por estas dimensiones reales que existen en la actualidad, es más fácil aceptarla. Otro ejemplo es la estatua de Colossus of Rhodes, que colapsó en el año 226 a.C. por un terremoto. Grecia en la actualidad quiere volver a construir esta estatua, 4 veces más grande que la original y con paneles solares de oro. Y su radio sería el mismo que utilizó el rey Nabucodonosor al construir su estatua de oro. Esto nos hace comprender que al rey Nabucodonosor le importaba más el alto de la estatua que el grosor. Por ello se concluye que la estatua era muy alta y muy delgada. Luego de que se esculpió tal obra, se le dio una gran apertura a su obra maestra, llamando a todos sus servidores con altos cargos. Recordemos que el rey Nabucodonosor era un hombre idólatra.
Construir una estatua de tal magnitud y riqueza no era nada negativo para él. Al contrario, era un simbolismo de afirmación de su poder. Continuemos con el versículo 4 y 5. En este caso hemos utilizado la traducción Nueva Biblia de las Américas, orden de adoración. Entonces el heraldo proclamó con fuerza: se les ordena a ustedes, pueblos, naciones y lenguas, que en el momento en que oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postren y adoren a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Antes de analizar, aclaremos que heraldo es sinónimo de pregonero o de vocero que encontraremos en las diferentes traducciones. Definitivamente el evento iba a ser un fiestón. Todos los instrumentos estaban listos para comenzar con una adoración pagana gigante. Es notorio que al llamar a los representantes más importantes del reino para postrarse y adorar a la estatua, iba a ser una gran influencia para que los ciudadanos de Babilonia no se nieguen a cumplir con el mismo mandato de adoración. Y esto es lo que también nos puede pasar. Si alguien importante o famoso de la comunidad realiza un acto que va contra nuestros principios, los miembros de la comunidad pueden callar o apoyar a esta persona importante o famosa, sea por vergüenza, miedo, etc. Y es tiempo de mejorar, es tiempo de ser fuertes, es tiempo de ser valientes. Veamos cómo Ananías, Misael y Azarías nos enseñan a ser valientes y fuertes ante tales miedos o vergüenzas. Condición mortal. Seguiremos con los versículos 6 y 8 de la traducción Dios habla hoy. Versículo 6. Todo aquel que no se arrodille y adore a la estatua será arrojado inmediatamente a un horno encendido. Unos caldeos aprovecharon esta oportunidad para acusar a los judíos ante el rey Nabucodonosor diciendo: viva su majestad para siempre y sea su nombre siempre recordado. Ahora, como podemos notar, viene la condición mortal, el edicto del que nadie podía ser librado. La palabra adorar en este capítulo se la puede encontrar aproximadamente 12 veces, dependiendo la traducción que estemos utilizando. Algunos lo llaman el capítulo de la adoración. El decreto de adoración demanda castigo para quienes no se arrodillen a semejante monstruosidad de imagen. Se puede notar que a los caldeos no les agradaban los judíos deportados. Se puede notar claramente que era por envidia, porque los judíos deportados fueron llenados de regalos junto a Daniel, y los caldeos no perdieron esta gran oportunidad. En el transcurso de nuestras vidas nos podemos encontrar con personas como estas, que no pierden oportunidad para hacernos caer ante quien haya gracia en nosotros. Sigamos. Que se cumpla la ley. Estos son los versículos 10 y 11. La traducción es Nueva Biblia Viva. Usted ha establecido una ley, ordenando que todos deban postrarse y rendir homenaje a la estatua de oro cuando escuchen la música de las flautas, trompetas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales, y que cualquiera que se niegue a hacerlo será arrojado a un horno de fuego ardiente. Esto era lo que los caldeos aclamaban al rey Nabucodonosor. Lamentablemente, vemos en la actualidad cómo muchos defienden la ley cuando les es conveniente. Esto era lo que los caldeos hacían para tomar ventaja de la ley, para conseguir sus propósitos perversos, que claramente estaban asociados con lo maligno,
porque ellos no estaban buscando molestarles o hacerles sufrir un poco. Ellos estaban asociados con la maldad para conseguir la muerte de los judíos. Pese a que el joven Daniel dijo a Arioc, jefe de los soldados, ya no mates a los sabios. Oraron a Dios por misericordia, revelación y salvación. Entonces el Dios de los cielos acudió y los salvó a Daniel, a Ananías, a Misael, a Azarías y a todos estos sabios. Y cuando vivimos cosas similares, nos duele cuando hemos luchado tanto por ciertas personas y ahora estos están demandando nuestra condena y gritan justicia, que se cumpla la ley. Ahora sí luchan por justicia, ahora sí reconocen a la ley. Continuemos con el siguiente tema, la acusación. Veremos los capítulos 12 y 13 de la traducción Nueva Traducción Viviente. Pues hay algunos judíos, Sadrac, Mesac y Abed-nego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención, Su Majestad. Se niegan a servir a los dioses de Su Majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrac, Mesac y Abed-nego. Cuando los trajeron, y hacemos allí una pausa para analizar lo siguiente. Primero, recordemos que estos nombres eran los nombres babilónicos que le correspondían a Ananías, Misael y Azarías. Esta era una acusación exclusivamente para ellos. Y preguntémonos, ¿pero qué pasó con Daniel? ¿Daniel se arrodilló a la estatua o estaba de viaje? No se sabe a ciencia cierta por qué Daniel no está vinculado en estos versículos. Pero lo que sí sabemos es que el Dios de los cielos no los va a abandonar, como lo veremos en el siguiente video. No te lo vayas a perder. Advertencia. Estos serán los versículos 14 y 15 que serán analizados a través de la traducción Nueva Versión Internacional. Nabucodonosor les dijo: ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado erigir? En cuanto escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas, y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Puede ser que cuando mandaron a llamar a los personajes más importantes de la ciudad que antes mencionamos para dar la honra a la estatua, tanto como Ananías, Misael y Azarías se negaron ya a hacerlo. Pero, ¿por qué no querían arrodillarse a la estatua? ¿Por qué tanto problema? Solo arrodillarse un rato y pararse y nada más. ¿Qué es lo que sabían los jóvenes hebreos que estaban tan seguros de sus actos? Para ello, revisemos el libro de Éxodos, capítulo 20, versículo 4 al 6. Decreto de Dios, segundo mandamiento. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos, ni le rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Regresando a nuestros versículos 14 y 15 del libro tercero de Daniel, comprendamos que entonces, al preguntar el rey Nabucodonosor si era verdad que ellos no honrarían
o adorarían a sus dioses, ni a la estatua de oro que mandó hacer, muestra que les estaba dando la oportunidad de defenderse ante la acusación mortal que los caldeos estaban haciendo en contra de ellos, en donde son advertidos una vez más. El comportamiento del rey Nabucodonosor no es diferente al cuando amenazó a los astrólogos que les pasaría si no interpretaban su sueño. Lo que se olvidó rápidamente que el Dios que revelaba los misterios tenía más poder que el solo revelar un sueño. Y el rey Nabucodonosor comete un grave error al retar al Dios de los cielos, en donde dice que no sería capaz de librarlos de sus manos. El rey Nabucodonosor estaba utilizando el mismo decreto de Dios, del segundo mandamiento: adorar o aceptar el juicio de muerte. Es nuestra decisión escoger al Dios que le daremos adoración y también el juicio del que Dios nos librará si seguimos sus estatutos. Suena cruel y difícil a aceptar. Por ello, necesitamos estudiar la palabra para obtener el suficiente conocimiento que nos hará comprender qué es lo que demanda Dios. Confianza plena. Veremos los versículos del 16 al 18 de la Nueva Traducción Viviente. Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: «Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado». Ay, 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 estos jóvenes sí sabían pararse firme. Ananías, Misael y Azarías le dicen directamente: «No necesitamos que nos des una oportunidad, porque igual no lo vamos a hacer». Ellos confiaban en Dios plenamente porque sabían las Escrituras, como dicen en Isaías, capítulo 43, versículo 2. «No te quemarás. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas». Gloria a Dios. La palabra de Dios estaba con ellos. No se olvidaron de la palabra de Dios. Ellos sabían que la palabra de Dios estaba escrita para ellos. ¿Y cómo vas a saber qué palabra de Dios está escrita para ti si tú no la escudriñas? Estos jóvenes eran jóvenes fieles a la palabra de Dios. Entiende la palabra de Dios que te está hablando. No cierres tus oídos. Escucha y sé sabio. La posición de estos jóvenes de no cambiar de idea era firme. Jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Las amenazas del rey Nabucodonosor no sirvieron de nada. Estos jóvenes mostraban una firmeza única. ¿Cómo actuamos nosotros cuando nos vemos amenazados? ¿Flaqueamos o somos firmes? Dios nos ayude y nos dé la fortaleza en nuestros momentos de flaqueza. Conclusiones. El rey Nabucodonosor se estaba representando como una estatua impetuosa e inmortal, pero su idolatría lo llevó al mismo error de su sueño, porque esa idolatría lo convertiría en un rey con pies de hierro y barro, que lo hará desaparecer como el polvo que se llevó el viento. Siguiente conclusión. Ananías, Misael y Azarías, que son sus nombres hebreos, tuvieron una prueba muy dura en su vida. Recordemos que ellos eran jóvenes eunucos huérfanos,
pero contaban con el Dios de los cielos. Cuando a nosotros nos acecha el mal, ¿en quién confiamos? Estos jóvenes confiaron en el Dios de los cielos. ¿Estamos confiando también en el Dios de los cielos? Los jóvenes hebreos no temieron ante las amenazas del rey Nabucodonosor. Nosotros, ¿cómo actuamos cuando nos hallamos amenazados? Los jóvenes hebreos no se olvidaron de la palabra de Dios. ¿Nosotros la sabemos? ¿También la hemos olvidado? Es por eso la importancia de escudriñar la palabra. No lo olvidemos. Gloria al Padre, el Altísimo, que nos da la oportunidad de alcanzar su palabra y comprensión para entender su amor por nosotros. Muchas gracias. Es todo por hoy. Antes de despedirme, no te olvides suscribirte a este canal y darle un like a este video. Si tienes alguna duda, puedes escribirme en la caja de comentarios ubicado en la parte inferior. Y también te invito a compartir este video con las personas que conozcas. Nos vemos la próxima semana con preguntas nuevas que te van a gustar acerca del libro de Daniel. Muchas gracias y bendiciones. Dina Burns se despide.